Hola, bienvenidos a esta que es la segunda clase de la asignatura Suelos y Sustratos de la Tecnicatura en Producciones Vegetales Intensivas, en la cual vamos a estar analizando uno de los dos componentes sólidos del suelo, que son los minerales. Como les decía, nosotros hemos visto que la mitad aproximadamente del suelo está formada por sólidos y la otra mitad por espacio poroso. Dentro de esos sólidos, la mayor parte son minerales, mientras que un poquitito es materia orgánica. ¿Sí? Entonces, de esa mitad de esos sólidos, lo que vamos a estar analizando hoy es la parte de minerales. Acá tenemos un ejemplo de minerales. Lo que vemos es que son sólidos, lógicamente, y vemos una estructura cristalina, algo similar a, por ejemplo, cuando vemos la sal, ¿sí? Cuando vemos los granitos de sal. Entonces, si nosotros hacemos suma a eso, ¿sí? A esos granitos, y vamos más adentro todavía de la estructura química, vamos a ver que es una estructura cristalina, es una estructura repetida en el espacio en forma de retículo. Y lo importante a tener en cuenta acá es que los minerales son un componente inorgánico. ¿Cómo dividimos entre orgánico e inorgánico? Orgánico es lo que está o alguna vez estuvo vivo. Bien, lo inorgánico no. Bien, entonces, cuando hablamos de minerales hablamos de algo inorgánico, no está ni estuvo vivo. Nosotros, si miramos esta imagen de fondo, vemos que hay partículas de mayor tamaño, partículas de tamaño más chico. Entonces, nosotros podemos dividir a los componentes minerales del suelo en tres categorías: arena, limo y arcilla. Arena, las partículas más grandes; limo, de tamaño intermedio; y arcillas, las más chiquitas. Cuando estamos hablando de partículas minerales de más de 2 milímetros, no las tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque no aportan a lo que son las características físico-químicas de un suelo. Entonces, tomamos todo lo que son partículas menores a 2 milímetros y las dividimos, como les decía, en arena, limo y arcilla. Esta diferencia de tamaño entre las tres tiene muchas implicancias. Una de ellas es que si nosotros tomamos, por ejemplo, imaginemos un cubo, ¿sí? Y una misma masa, ¿sí? Supongamos que tengo un cubo de 10 gramos de arena, ¿sí? Si yo tomo un cubo de 10 gramos de limo, ¿qué va a pasar? Yo sería como si ese de arena lo estuviera dividiendo en pedacitos más chiquitos, y lo que vemos es que tiene más superficie hacia los costados. Tenemos todo este espacio, acá solamente tenemos esta superficie de los costados. Acá cada uno de estos cubos tiene mayor superficie expuesta. Más aún si yo esto lo corto en más pedacitos, ¿sí? Entonces es la misma masa, pero dividida en tamaños más chiquitos, lo cual le confiere más superficie, que es lo que se conoce como superficie específica, ¿de acuerdo? Entonces la arena tiene poca superficie específica, el limo intermedio, y la arcilla tiene mucha superficie específica, tiene mucha superficie de contacto. Entonces esto le va a conferir características particulares a cada uno de estos tres componentes de la fracción mineral del suelo. Entonces, como decíamos, la arcilla tiene mucha superficie, el limo tiene poca y la arena tiene muy poca superficie específica. Esta superficie específica, lo que genera, una de las cosas que genera, es que cuando yo tengo partículas de arcilla, estas partículas de arcilla van a tender a unirse entre sí, en un fenómeno que se conoce como cohesión. Bien, tienden a unirse entre sí las partículas de arcilla. Las de limo, al igual que las de arena, como tienen poca superficie específica, van a tender a mantenerse separadas, ¿sí? No se van a unir. Entonces, la arcilla tiene alta cohesión y el limo y la arena tienen baja cohesión. Esto vamos a ver en próximas clases, que tiene mucha importancia. Además, otra característica importante que distingue a la arcilla de estos otros dos componentes que son limo y arena, tiene que ver con la capacidad de acumular agua. Entonces, supongamos, vamos a pensar en los extremos, en arcilla y arena. La arena deja poros, ¿sí? Deja agujeritos grandes entre cada una de sus partículas. Estos poros son pocos, pero grandes. La arcilla, por el contrario, deja muchísimos poros, pero muy chiquititos. Entonces, cuando entra agua al sistema, como les decía, la arcilla tiene muchos poros, aunque sean chiquitos, tiene muchos poros. Entonces, en esos poros se puede acumular agua. Entonces, si comparamos la capacidad de acumular agua de un suelo con mucha arcilla, de un suelo con mucha arena, el suelo con mucha arcilla tiene más capacidad de acumulación de agua que uno limoso u otro arenoso.
¿Mm? Además, si yo pienso en que ingresa una misma cantidad de agua, ¿sí? Ingresa la misma cantidad de agua a los dos suelos. Uno acumula mucha. Entonces, ¿cuánta agua lo va a atravesar? Y poca. ¿Sí? Lo contrario va a pasar en el suelo arenoso. ¿Sí? Si tiene poca capacidad de acumular agua, todo el resto que no puede acumular, ¿qué va a pasar? Va a drenar, lo va a atravesar. Entonces pensemos en agarrar dos vasitos, uno con arcilla y uno con arena, les agrego agua a los dos, el que tiene arcilla poca agua lo va a atravesar y el que tiene arena mucha agua lo va a atravesar. Entonces el drenaje en determinadas circunstancias es una característica deseable. ¿Sí? Entonces, si bien un suelo arcilloso tiene algo bueno, que es que acumula mucha agua, tiene algo negativo, que es que tiene poco drenaje. ¿Mm? Entonces, la arcilla tiene pobre drenaje, el limo intermedio y la arena buen drenaje. Entonces, lo que estamos viendo acá es que, según si yo tengo mucha arcilla o tengo mucha arena, las características del suelo van a variar mucho. Entonces, es de mi interés saber cuánta arena, limo y arcilla tiene un suelo. Y esto es lo que se conoce como textura. La textura de un suelo es la proporción de arena, limo y arcilla que tiene dentro de la fracción mineral. Entonces, supongamos un suelo A, ¿sí? Tiene dentro de la fracción mineral, lo que les marco en verde, 15% arena, 15% limo y 70% arcilla. Un ejemplo. Esa es la textura de ese suelo. Puedo compararlo con otro suelo que tenga 80% arena, 15% de limo y 5% de arcilla. Entonces las características de estos dos suelos van a ser muy diferentes. Yo supongo que el suelo B va a tener un buen drenaje, poca acumulación de agua, ¿sí? Mientras que el suelo A va a tener mucho más drenaje, mucho más capacidad de acumulación de agua y menos drenaje. Bien. Ahora, es medio complicado decir un suelo, si yo digo cuál es la textura de un suelo, decir, y tiene 70% de esto, 15% de lo otro. Entonces, para tratar de omitir el hecho de estar hablando de números, existe lo que se conoce como clases texturales, que es agrupamientos de suelos en diferentes categorías. ¿Sí? Entonces, los suelos que tienen mucha arena, por ejemplo, les digo que son arenosos. ¿Sí? Si tienen mucha arcilla, son arcillosos. Entonces, en vez de hablar de números, en vez de hablar de esos valores numéricos que definen la textura, lo que hago es esas cifras convertirlas en agrupamientos que me dejan caracterizar a los suelos en 12 diferentes tipos de clases texturales. Ahora, ¿cómo hacemos este pasaje de textura a clase textural? Esto lo vamos a ver en un video que viene, que es el video de triángulo de textura. Así que bueno, los dejo por el momento y vamos a seguir con otro video más adelante.